La técnica invisible que hace que solo piense en ti. ¿Te imaginas tener en tus manos un conocimiento tan poderoso que logre instalar tu presencia en su mente, sin necesidad de perseguirlo, sin forzarlo y sin desgastarte? Esa es la promesa de este video. Pero la realidad va mucho más allá de lo que imaginas, porque lo que vas a descubrir no es un truco superficial ni un consejo pasajero, sino un principio profundo de la mente humana, basado en lo que el Dr. Joe Dispenza ha revelado durante años de investigación sobre la conexión entre la mente, la energía y la atracción. Lo más sorprendente es que no tendrás que decir ni una sola palabra, porque cuando logres activar este mecanismo oculto, tu imagen y tu esencia ocuparán el espacio central de sus pensamientos de manera constante, como si algo más grande que él mismo lo empujara a no poder sacarte de su cabeza. Imagina por un momento lo que sería que, mientras él trabaja, mientras conduce, incluso cuando intenta dormir, haya un pensamiento recurrente que lo regrese a ti, un recuerdo, una sensación, una vibración que no entiende pero que lo invade por completo. Eso es lo que puedes lograr cuando aplicas la técnica invisible. Y lo increíble es que no necesitas manipular ni entrar en juegos, porque esta técnica funciona desde adentro, desde la manera en que organizas tu energía, tu atención y tus emociones. Dispenza lo ha explicado con detalle. La mente humana responde a la frecuencia que sostienes, y cuando aprendes a proyectar esa frecuencia de manera consciente, te conviertes en el centro de la experiencia del otro, aun cuando intente distraerse o huir. Este conocimiento tiene un impacto tan profundo porque no apela solo a la psicología, sino también a la neurociencia y a la física cuántica aplicada a la vida cotidiana. Cuando entiendes que los pensamientos son energía y que esa energía tiene la capacidad de resonar con la mente de otra persona, comprendes que no necesitas estar frente a él para influir en lo que siente. Y aquí está lo más importante. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás la clave definitiva, el paso esencial que convierte esta técnica en algo imparable, el detalle que la mayoría nunca comprende y que marca la diferencia entre un intento fallido y el éxito absoluto de lograr que piense en ti todo el día, sin darse cuenta de por qué. No importa cuán lejos esté, no importa cuánto se esfuerce por distraerse, no importa si intenta llenar el vacío con otras personas o experiencias, porque cuando actives este principio, su mente encontrará siempre el camino de regreso a ti. Y lo más revelador es que no será por lo que digas ni por lo que hagas, será por lo que proyectes, por lo que sientas y por cómo logres conectar tu campo de energía con el suyo. Esa es la fuerza de lo invisible, lo que no se ve pero se siente, lo que no se toca pero marca. Y lo fascinante es que todo esto no depende de nada externo, depende únicamente de ti, de tu capacidad de entrar en un estado que lo atrape sin que lo sepas. Y para empezar a comprender cómo esta técnica invisible logra penetrar en lo más profundo de la mente de alguien hasta convertirte en un pensamiento recurrente imposible de soltar, debemos observar primero cuál es el error que la mayoría comete cuando intenta atraer o retener a alguien. Porque es ese error el que sabotea cualquier intento y el que impide que la mente del otro quede atrapada en ti de forma natural. La mayoría de las personas que intentan convertirse en el centro de los pensamientos de alguien cometen un error tan común como devastador. Un error que apaga por completo el magnetismo natural y que, en lugar de atraer, genera resistencia, rechazo y cansancio mental. Ese error es perseguir con la energía equivocada. Es intentar entrar a la mente del otro a través de la insistencia, los mensajes constantes, la ansiedad disfrazada de interés o las muestras exageradas de afecto que, lejos de provocar deseo, generan saturación, porque el cerebro humano responde a la repetición ansiosa de una manera muy clara. La asocia con presión, con carga, con pérdida de libertad, y ante esa sensación de amenaza, lo único que busca es escapar. Y esto no ocurre porque no sienta nada, sino porque la mente funciona con un principio básico. Aquello que percibe como invasivo lo rechaza, incluso si en algún nivel también lo desea.
Lo fascinante es que este error no siempre es evidente para quien lo comete, porque desde dentro la persona cree que está demostrando amor, que está entregando tiempo, que está mostrando compromiso, pero lo que realmente transmite es carencia, necesidad y vacío, y el subconsciente del otro lo registra como un peso que intenta atraparle. Aquí es donde la enseñanza de Joe Dispenza adquiere tanta relevancia porque él explica que cada pensamiento está cargado de energía, y cuando esa energía nace de la carencia, inevitablemente proyecta un campo vibratorio que aleja en lugar de atraer, y aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, la otra persona lo percibe de manera invisible, como una sensación incómoda que lo empuja a resistirse. Por eso es que tantas relaciones terminan en frustración, porque cuanto más intentan acercarse desde el miedo a perder, más siembran en la mente del otro el deseo de huir. Y aquí está la clave. No es lo que haces hacia afuera lo que importa, sino la energía que sostiene tus acciones. Puedes enviar un mensaje breve y generar atracción si lo haces desde la plenitud. Y puedes escribir un poema entero y provocar rechazo si lo haces desde la ansiedad, porque la vibración siempre se impone al contenido. Y es precisamente este error, el de proyectar necesidad en lugar de plenitud, el que mantiene a tantas personas atrapadas en un ciclo en el que nunca logran instalarse de manera permanente en los pensamientos de alguien más. Lo curioso es que, cuando observamos los casos de éxito de quienes aplican el enfoque de Dispenza, vemos un patrón común. Dejan de actuar desde la urgencia, dejan de necesitar, y al cambiar esa vibración, casi sin proponérselo, empiezan a atraer, empiezan a generar interés, empiezan a volverse inolvidables. Una mujer relataba cómo, después de meses de perseguir y de sentir que cada esfuerzo era en vano, decidió aplicar la técnica de la observación de su estado interno, enfocarse en sí misma, elevar su vibración antes de interactuar. Y lo que ocurrió fue que sin mensajes desesperados, sin insistencias, sin súplicas, él comenzó a buscarla de nuevo, confesando que no podía sacarla de la cabeza, como si de repente algo hubiera cambiado. Lo que cambió no fue él, lo que cambió fue ella. Y su nueva energía abrió un espacio invisible que atrapó la mente de ese hombre. Comprender este error es fundamental, porque solo cuando lo reconoces, puedes evitarlo. Y cuando lo evitas, abres la puerta a lo que realmente funciona, la proyección de una energía invisible, que se instala en el subconsciente y que provoca que el otro piense en ti sin razón aparente. Y es precisamente aquí donde comienza a revelarse el verdadero secreto, porque si lo que aleja es la energía de carencia, lo que atrae con fuerza imparable es la vibración de abundancia, y aprender a sostener esa vibración es el primer paso para que tu presencia habite en su mente de manera constante. Cuando comprendes que lo que realmente aleja no son tus palabras ni tus gestos visibles, sino la vibración interna desde la que actúas, entiendes también que lo contrario es igualmente cierto. Lo que realmente atrae y se instala en la mente del otro no es lo que dices ni lo que muestras, sino la energía invisible que proyectas cada vez que piensas, sientes o te relacionas con él. Joe Dispenza lo explica con una claridad sorprendente. La mente es un campo eléctrico y el corazón es un campo magnético, y juntos generan una frecuencia que se expande mucho más allá de tu cuerpo físico, alcanzando a las personas con las que estás conectado emocionalmente, incluso si no compartes el mismo espacio físico. Eso significa que, aunque no le hables, aunque no lo veas, aunque intente distraerse con otras cosas, tu vibración puede estar alcanzándolo y despertando en él pensamientos y emociones que no entiende, y que lo llevan inevitablemente a recordarte una y otra vez. Esta es la razón por la cual algunas personas se vuelven inolvidables sin hacer nada extraordinario, porque lo que dejan en la mente del otro no es una frase ingeniosa ni un gesto puntual, sino una sensación, una frecuencia emocional que permanece incluso después de que se hayan ido. Y lo fascinante es que esa sensación se graba en el subconsciente, que es la parte de la mente que realmente gobierna la mayoría de nuestras decisiones.
El subconsciente no distingue entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo energético. Simplemente responde a la intensidad y a la repetición de lo que percibe. Y cuando tu vibración es coherente, cuando proyectas desde un estado de plenitud, de certeza, de deseo equilibrado y no de carencia, esa frecuencia se imprime como una huella que el otro no puede borrar. Imagina la diferencia entre alguien que interactúa contigo desde la ansiedad y alguien que lo hace desde la calma. El primero deja en ti una sensación de incomodidad, de querer espacio, de querer liberarte, mientras que el segundo deja en ti una sensación de expansión, de paz, de querer regresar. Y esa sensación es la que tu subconsciente retiene. Lo mismo ocurre con él. Cada vez que sostienes una vibración de abundancia y la proyectas hacia la conexión que existe entre ustedes, estás escribiendo en su memoria emocional un registro invisible que lo obliga a pensarte, porque la mente siempre regresa a aquello que le produce sensaciones intensas y coherentes. Los casos de éxito en este punto son reveladores. Personas que, en lugar de insistir, eligieron trabajar en elevar su vibración diaria a través de la meditación, la visualización y el control consciente de sus emociones, y lo que reportaron fue que, de pronto, aquellos a quienes querían atraer comenzaron a buscarlos sin razón aparente, confesando frases como «He estado pensando mucho en ti últimamente» o «No sé por qué, pero no puedo sacarte de mi cabeza». La respuesta estaba en que, sin darse cuenta, habían empezado a emitir una vibración invisible que viajaba directamente al subconsciente del otro y se instalaba allí como un pensamiento recurrente. Lo verdaderamente poderoso de este descubrimiento es que cambia por completo la forma en la que entiendes la atracción, porque deja de ser un juego de hacer más o menos, de decir esto o aquello, y se convierte en un proceso interno, en el que lo que proyectas desde tu campo energético es lo que determina lo que el otro siente y piensa de ti. Y si esto es cierto, entonces el siguiente paso es comprender cómo puedes entrenar tu mente y tu corazón para generar esa vibración específica que se graba en él, como un recuerdo imposible de apagar. Porque sin ese entrenamiento, la técnica se queda incompleta, y con él se vuelve una herramienta imparable. El verdadero secreto de la técnica invisible que hace que solo piense en ti no está en un momento aislado ni en una acción puntual, sino en un entrenamiento continuo de la mente y el corazón. Porque solo cuando logras alinear lo que piensas con lo que sientes y sostener esa coherencia en el tiempo, es cuando tu vibración alcanza la fuerza suficiente para impactar en el subconsciente del otro. Joe Dispenza lo ha enseñado en múltiples conferencias y retiros. La mayoría de las personas viven en incoherencia, piensan una cosa, sienten otra y terminan proyectando confusión, y esa confusión no solo los debilita a ellos, también debilita la energía que transmiten a los demás. Por eso es tan importante entrenarse, porque la coherencia entre la mente y el corazón genera un campo electromagnético hasta 5000 veces más potente que el de una emoción desordenada. Y ese campo es el que tiene la capacidad de atravesar la distancia, de llegar a la mente de esa persona y de convertirse en una presencia constante que no se borra con facilidad. Este entrenamiento no significa repetir frases vacías, ni fingir estados emocionales que no sientes, porque el subconsciente es capaz de detectar la falsedad con una precisión que escapa a nuestra lógica. Lo que significa que si intentas proyectar amor desde el miedo o deseo desde la carencia, la vibración que genera será contradictoria y débil, y no logrará instalarse en él. Lo que realmente funciona es entrenar a tu mente para sostener imágenes claras y a tu corazón para sostener emociones auténticas, de modo que ambos se sincronicen y proyecten una frecuencia que sea coherente, constante y auténtica. Esa coherencia es la que el otro percibe como algo diferente, como una fuerza que lo atrae sin que pueda explicarlo, como una sensación que lo hace volver una y otra vez al mismo pensamiento. Tú. Un ejemplo inspirador es el de una mujer que decidió aplicar este principio después de meses de frustración, en los que sentía que él se alejaba más cada día.
En lugar de seguir insistiendo, comenzó un proceso de entrenamiento diario, en el que cada mañana dedicaba 20 minutos a visualizarlo con una claridad serena, mientras cultivaba dentro de sí una emoción de gratitud y de abundancia. No desde la carencia de querer atraparlo, sino desde la plenitud de sentirse ya conectada a esa energía. Después de unas semanas de práctica constante, él comenzó a contactarla sin razón aparente, confesando que había estado soñando con ella y que no lograba dejar de pensar en lo que compartieron. Lo que ocurrió no fue casualidad. Su coherencia había creado un campo vibratorio tan poderoso que se instaló en la mente de él de manera invisible, obligándolo a recordarla incluso contra su voluntad. La clave aquí es entender que este entrenamiento no es complicado, pero sí requiere disciplina porque tu mente está acostumbrada a vagar, a distraerse, a sostener pensamientos de miedo o de carencia, y cada vez que lo hace proyecta esa vibración equivocada. Necesitas entrenarla para que se enfoque, para que se mantenga en la visión de lo que desea sin ansiedad, y para que acompañe esa visión con la emoción adecuada. Porque solo cuando pensamiento y emoción caminan juntos, es cuando tu frecuencia adquiere un poder magnético real. Y esa disciplina no es solo para atraerlo a él, es un entrenamiento que transforma tu vida entera. Porque lo que logras instalar en la mente de esa persona, también empieza a instalarse en el universo que te rodea. Oportunidades, coincidencias, nuevas puertas abiertas. Cuando entiendes que el entrenamiento de la mente y el corazón es el cimiento de esta técnica, también comprendes que sin él es imposible sostener el magnetismo en el tiempo, porque lo que aparece sin coherencia se desvanece, pero lo que surge de la coherencia permanece. Y este es el motivo por el que, antes de dar el siguiente paso, necesitas grabar en tu interior una idea clara. No se trata de que pienses en él obsesivamente, sino de que aprendas a sostener una frecuencia que lo atraiga naturalmente, porque la obsesión genera rechazo, pero la coherencia magnética genera atracción imparable. Y en este punto surge la pregunta inevitable. Si la mente y el corazón deben entrenarse para trabajar juntos, ¿cuál es el estado interior específico que necesitas alcanzar para que tu vibración se convierta en un imán imposible de resistir? Ese estado interior que transforma la manera en la que proyectas tu energía y determina si realmente podrás instalarte en la mente de alguien hasta el punto de que no pueda dejar de pensarte, es lo que Joe Dispenza llama la coherencia elevada. Un espacio en el que tu corazón y tu mente dejan de luchar entre sí y se funden en una sola vibración que irradia calma, seguridad y plenitud. Porque solo desde ahí puedes emitir una señal clara que el subconsciente del otro reciba como algo irresistible, como una frecuencia a la que regresa una y otra vez sin saber por qué. La mayoría de las personas jamás alcanzan ese estado porque están atrapadas en la incoherencia. Piensan en lo que desean mientras sienten miedo de no conseguirlo. Visualizan lo que quieren mientras vibran en la carencia de no tenerlo. Y esa contradicción interna proyecta una señal débil, confusa, que nunca logra penetrar en la mente del otro, con la fuerza necesaria para dejar huella. En cambio, cuando alcanzas la coherencia, cuando tu pensamiento está impregnado de la emoción adecuada, la vibración que emites se convierte en un mensaje puro, que se imprime en su subconsciente como una marca invisible. Este estado interior se caracteriza por una mezcla única de gratitud, certeza y desapego. Gratitud porque agradeces lo que ya existe a nivel energético aunque aún no lo veas manifestado. Certeza porque sabes sin dudar que esa conexión ya está en camino hacia ti. Y desapego porque no lo fuerzas, no lo exiges, no lo persigues, simplemente lo sostienes con calma y dejas que la energía haga su trabajo. Ese equilibrio es lo que vuelve la técnica invisible tan poderosa. Porque cuando alguien percibe en ti serenidad y plenitud en lugar de ansiedad y necesidad, su subconsciente lo interpreta como abundancia, y la mente humana siempre se siente atraída hacia lo que vibra en abundancia, porque lo asocia con seguridad, con estabilidad y con deseo auténtico. Los testimonios más impactantes de quienes han practicado las enseñanzas de Dispenza confirman esta verdad una y otra vez.
Una joven relató cómo después de meses de intentar controlar cada interacción con el hombre que le interesaba, finalmente decidió soltar y practicar diariamente un estado de gratitud y certeza, visualizando momentos compartidos, pero sintiéndolos como si ya fueran reales, respirando desde la calma en lugar de la ansiedad. A las pocas semanas, él comenzó a buscarla sin razón aparente, confesando que últimamente no podía dejar de pensar en ella, que incluso en medio de su trabajo y sus rutinas más intensas, su mente regresaba constantemente a su recuerdo. Lo que había cambiado no era él, era ella. Su estado interior había alcanzado tal coherencia que su vibración se instaló en el subconsciente de él, como una obsesión invisible. La ciencia detrás de este fenómeno es igual de fascinante, porque los estudios de neurociencia demuestran que cuando sientes gratitud auténtica, tu cerebro comienza a liberar una cascada de químicos que generan coherencia cardíaca, y esa coherencia amplifica el campo electromagnético del corazón, convirtiéndolo en una especie de transmisor capaz de llegar mucho más allá de tu cuerpo físico. No es magia, es física aplicada a la biología. Tu energía coherente se expande y entra en resonancia con aquellos con quienes compartes un vínculo emocional, y su mente lo interpreta como pensamientos recurrentes, como memorias que se activan sin que él lo pueda controlar. Eso es lo que explica por qué, de repente, alguien comienza a soñar contigo, a recordarte en los momentos más inesperados, o a sentir la urgencia de escribirte incluso después de largos silencios. El estado interior que lo cambia todo es, en esencia, un nuevo modo de ser, porque no basta con practicarlo un día o una semana. Necesita convertirse en tu vibración natural, en tu forma habitual de relacionarte con el mundo, y cuando lo logras, no solo instalas tu presencia en la mente de esa persona, sino que transformas toda tu realidad, porque la misma energía que atrae su atención también empieza a atraer nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas experiencias alineadas con tu plenitud. Y una vez que comprendes esto, surge una pregunta aún más poderosa. Si este estado interior puede expandirse tanto, ¿cómo se graba exactamente en el subconsciente del otro hasta el punto de convertirse en un pensamiento obsesivo que lo acompaña todo el día? El misterio de cómo logras instalarte en la mente de alguien hasta el punto de volverte un pensamiento recurrente tiene su explicación en el funcionamiento del subconsciente, esa parte oculta de la mente que controla casi el 95% de lo que hacemos, sentimos y decidimos, mucho más allá de lo que creemos elegir conscientemente. Y aquí es donde la técnica invisible muestra su verdadero poder, porque lo que emites desde tu estado interior no se procesa como una idea lógica, sino como una impresión emocional que se imprime directamente en su memoria implícita, convirtiéndose en un rastro invisible que luego se reactiva una y otra vez, sin que él lo entienda. La mente subconsciente no razona, no analiza, no debate, simplemente recibe y almacena. Y cuando algo se graba con la suficiente intensidad emocional, se convierte en un disparador automático que se activa en cualquier momento y lugar. Joe Dispenza lo explica con ejemplos muy claros. Piensa en una canción que escuchaste en un momento especial de tu vida, quizás en una etapa de enamoramiento, de alegría o incluso de tristeza. Aunque pasen años, esa canción tiene el poder de devolverte a ese instante, porque se grabó en tu subconsciente junto con una carga emocional. Y esa carga es la que la hace inolvidable. Lo mismo ocurre con la energía que proyectas. Cuando logras entrar en coherencia y emitir una vibración clara, esa vibración se asocia en la mente del otro, con la emoción que provocaste, y cada vez que algún estímulo externo active ese recuerdo, su subconsciente lo llevará de vuelta a ti, no como un pensamiento forzado, sino como una sensación inevitable. Este fenómeno ha sido descrito también por la psicología como anclaje emocional. Y es exactamente lo que ocurre cuando tu presencia queda vinculada a un estado emocional que él no encuentra en ninguna otra parte. Porque la mente subconsciente busca repetir lo que le produce intensidad y rechaza lo que le produce vacío. Así es como, sin importar cuánto intente distraerse,
se encuentra recordándote en medio de su trabajo, durante una conversación banal o incluso al despertar de un sueño, porque tu vibración ya se convirtió en ese ancla invisible que lo trae de vuelta a ti una y otra vez. Los casos de éxito más impactantes demuestran la fuerza de este principio. Una mujer contaba cómo, después de aplicar durante semanas la práctica de coherencia cardíaca y visualización, su expareja comenzó a aparecer constantemente en su vida de maneras insospechadas. La buscaba para preguntar cosas triviales, se cruzaba con ella en lugares improbables, confesaba que soñaba con ella repetidamente. Lo curioso es que él mismo decía: no entiendo qué me pasa, no sé por qué no puedo sacarte de la cabeza. Y esa era la prueba clara de que su subconsciente ya estaba condicionado, que la vibración que ella sostenía se había grabado tan profundamente que funcionaba como un imán que lo arrastraba hacia ella, incluso en contra de su lógica consciente. Lo más poderoso de todo esto es que comprender cómo se graba en el subconsciente te da la certeza de que no necesitas hacer nada más en la superficie, porque la superficie engaña, pero el subconsciente nunca miente. Y cuando lo has impactado desde la coherencia y la emoción auténtica, ya no hay marcha atrás, porque su mente trabajará a tu favor en automático. Y esta es la base de por qué la técnica invisible es tan efectiva. No juega con la lógica ni con la voluntad, sino con los mecanismos más profundos de la mente humana. Sin embargo, para que este proceso sea verdaderamente infalible, no basta con entenderlo en teoría. Necesitas aprender a sostener esa vibración sin interrupciones, porque la mente humana tiende a sabotearse y a volver a caer en la incoherencia. Y si quieres que el anclaje emocional se consolide en él de manera definitiva, debes dominar la constancia que convierte un simple impacto en un hábito subconsciente imposible de borrar. Y ese dominio es lo que marca la diferencia entre alguien que piensa en ti de vez en cuando y alguien que no logra dejar de hacerlo en ningún momento del día. Lo que diferencia a alguien que solo aparece en la mente de una persona de vez en cuando, de alguien que se convierte en un pensamiento obsesivo, imposible de apartar, es la constancia. Y aquí hay que entender que la constancia no es repetición mecánica. No es caer en el error de insistir en lo externo con llamadas, mensajes o gestos desesperados, porque eso, lejos de generar atracción, produce rechazo y saturación. La constancia de la que hablamos es mucho más sutil y poderosa. Es la capacidad de sostener una vibración interna coherente a lo largo del tiempo, hasta que tu energía se convierte en una señal estable que el subconsciente del otro no puede ignorar y que termina fijándose como un patrón recurrente en su mente. Joe Dispenza lo explica de forma científica. Cada vez que piensas en alguien con una emoción auténtica, generas un campo electromagnético que se expande más allá de tu cuerpo y se conecta con el campo cuántico que nos une a todos. Si ese pensamiento-emoción es fuerte pero fugaz, se diluye en el mar de señales que circulan constantemente en el universo. Pero si lo sostienes de manera coherente, día tras día, aunque sea en periodos cortos, tu señal se refuerza y se convierte en un patrón energético tan consistente que empieza a ser percibido por la mente subconsciente del otro, como una presencia permanente. Es como la diferencia entre lanzar una piedra al agua una sola vez y lanzar piedras en el mismo punto repetidamente. Una sola piedra genera un círculo pasajero, mientras que la repetición constante crea ondas continuas que terminan moldeando el movimiento del agua. Lo más fascinante es que esta constancia no se mide en cantidad de horas, sino en calidad de enfoque. 5 minutos al día en los que entres en coherencia plena, combinando un pensamiento claro con una emoción elevada, son más poderosos que horas de ansiedad o de pensamientos dispersos. El cerebro y el corazón responden a la intensidad y a la coherencia, no al exceso. Por eso, quienes logran instalarse en la mente de alguien no son los que piensan obsesivamente en él desde la carencia, sino los que entrenan su interior para sostener todos los días un estado vibratorio estable y magnético, hasta que se convierte en una especie de firma energética, que el otro reconoce sin darse cuenta y a la que regresa constantemente.
Piensa en cómo se forman los hábitos. Nadie aprende a tocar un instrumento, a hablar un idioma o a dominar un deporte de un solo intento. Es la repetición constante, día tras día, lo que reconfigura las conexiones neuronales y crea memoria muscular hasta que la acción se vuelve automática. Lo mismo ocurre aquí. Cada vez que proyectas tu vibración con coherencia, estás entrenando tanto a tu propio sistema nervioso como al subconsciente del otro. Con el tiempo, su mente empieza a relacionar esa vibración contigo y a evocarla de manera automática, del mismo modo que una canción puede despertar recuerdos de una persona, aunque hayan pasado años sin contacto. Lo poderoso de esta técnica es que no se trata de un recuerdo cualquiera, sino de una presencia emocional que se convierte en obsesión porque el subconsciente busca repetición. Lo que se repite se refuerza, y lo que se refuerza termina dominando la mente. Los testimonios que confirman este principio son impresionantes. Una mujer relataba que, tras meses de persecución inútil, decidió detenerse y aplicar la constancia invisible. Cada mañana se levantaba, practicaba respiraciones de coherencia cardíaca y visualizaba a ese hombre pensando en ella, no desde la necesidad, sino desde la certeza tranquila de que su conexión ya existía. No lo hacía horas enteras, apenas 10 minutos al día, pero con una intensidad absoluta. Al principio, nada parecía cambiar. Luego, pequeños indicios comenzaron a aparecer. Él le enviaba un mensaje casual, preguntando por algo trivial, como si buscara excusas para abrir la conversación. Poco después, esos mensajes se volvieron más frecuentes, hasta que una noche la llamó y le confesó que no sabía por qué, pero no lograba dejar de pensar en ella. Decía que incluso soñaba con ella, que su imagen se colaba en sus pensamientos más importantes y que lo volvía loco no entender el motivo. Esa fue la prueba de que la constancia de su vibración había convertido un recuerdo en obsesión. La explicación científica es clara. El subconsciente graba a través de la repetición emocional. Así como un trauma se fija en la memoria por la intensidad del dolor, una presencia emocional positiva y coherente se fija por la intensidad del placer o la plenitud. Si esa huella se repite día tras día, se fortalece como una ruta neuronal y energética que lo hace regresar a ti de manera automática. Por eso, aunque intente concentrarse en su trabajo, salir con amigos o distraerse con otras experiencias, su mente inevitablemente vuelve a ti, porque la señal constante que emites actúa como una brújula invisible que lo reorienta una y otra vez hacia tu recuerdo. Y lo más interesante es que esta constancia no se percibe desde afuera. No es como insistir con mensajes que él puede ver y rechazar. Aquí no hay nada que pueda bloquear conscientemente, porque la señal no llega a través de sus ojos ni de sus oídos, llega directamente a su subconsciente, y lo envuelve de tal manera que él mismo cree que esos pensamientos son espontáneos, que nacen de su interior, sin saber que tú has sido quien sembró esa vibración y la regó con tu constancia. Es una influencia invisible, imposible de rastrear, pero absolutamente efectiva. Por eso, cuando entiendes este principio, comprendes que no necesitas desgastarte en lo externo. No necesitas aparecer constantemente en su teléfono, ni buscar pretextos para coincidir. Todo eso se vuelve innecesario cuando cultivas la constancia interna que proyecta una vibración estable. Porque mientras lo externo genera resistencia, lo interno crea atracción. Lo externo puede ser ignorado, lo interno se instala como una semilla en su mente y crece hasta ocuparlo todo. La constancia es la clave que convierte un impacto aislado en una obsesión permanente. Y por eso, más allá de la práctica diaria, lo fundamental es sostener tu vibración en los momentos más difíciles, cuando tu mente quiere caer en la ansiedad o en la duda. Porque es en esos momentos cuando más fuerza adquieres, cuando eliges mantenerte en coherencia en lugar de rendirte a la carencia. Y cada vez que lo haces, refuerzas aún más la huella que dejas en él. Ahora bien, si la constancia es lo que transforma un recuerdo en obsesión,
El paso siguiente es descubrir cómo aumentar la intensidad de esa vibración, porque no basta con ser constante. Necesitas elevar tu energía a un nivel tan alto que no solo piense en ti, sino que sienta un magnetismo irresistible, que lo impulse a buscarte, a acercarse, a querer estar contigo incluso cuando intente resistirse. Y esa es la verdadera maestría de esta técnica invisible. Si la constancia es el cimiento sobre el que se construye todo este proceso invisible, la intensidad es el fuego que lo transforma de una simple chispa en un incendio que no puede apagarse. Porque de nada sirve repetir diariamente una práctica si esa práctica carece de fuerza emocional, de verdad vibratoria, de la energía suficiente para penetrar en el subconsciente del otro y dejar una marca tan poderosa que se convierte en deseo incontrolable. Y aquí hay una diferencia crucial que pocos entienden. Intensidad no es ansiedad. Intensidad no es desesperación, porque la ansiedad debilita la señal y proyecta carencia, mientras que la intensidad auténtica surge de un estado de plenitud, de expansión, de conexión real con una emoción elevada que atraviesa todas las barreras conscientes y llega directo a lo más profundo de la mente. Joe Dispenza enseña que cuando una persona siente emociones como gratitud, amor elevado o gozo profundo, su corazón entra en coherencia y esa coherencia amplifica el campo electromagnético, hasta niveles miles de veces superiores a los de una emoción negativa o desordenada. En otras palabras, un solo minuto de intensidad auténtica, nacida de una emoción elevada, tiene más poder que horas enteras de pensamientos incoherentes y dispersos. Y es justamente esa intensidad la que convierte tu vibración en algo imposible de ignorar, en una señal que no se desvanece con el tiempo, porque lo que está impregnado de fuerza emocional queda grabado con más nitidez en el subconsciente. Piensa en los recuerdos más fuertes de tu vida. No son los más frecuentes, son los más intensos, aquellos cargados de emociones potentes. Lo mismo ocurre en la mente de esa persona. Cuando tu vibración se transmite con intensidad, no serás un recuerdo borroso entre muchos. Serás un recuerdo luminoso, vivo, constante, que se impone por encima de los demás. La intensidad de la vibración invisible no se mide por lo que haces hacia afuera, sino por lo que sientes hacia adentro. Una mujer que aplicó esta técnica contaba que cada vez que meditaba no se limitaba a visualizarlo con frialdad, sino que sentía profundamente cómo era estar en su presencia, cómo latía su corazón en sincronía con el de él, cómo se expandía en ella una gratitud inmensa por esa conexión, como si ya estuviera ocurriendo en el presente. Esa intensidad emocional fue tan grande que comenzó a llorar de gozo en sus prácticas, y lo que ocurrió después parecía inexplicable. Él empezó a contactarla de forma insistente, confesando que no podía dejar de recordarla, y que algo en su interior lo empujaba a pensar en ella a todas horas. La explicación era sencilla. Su vibración no era débil ni superficial. Era tan intensa que se convirtió en un imán emocional imposible de resistir. Lo mismo sucede con los testimonios de hombres que decidieron practicar este principio. En lugar de buscar compulsivamente a la mujer que deseaban, comenzaron a cultivar estados de amor profundo, de gratitud y de certeza, proyectando esa vibración hacia ella con tanta intensidad que, en cuestión de semanas, notaron que ella regresaba, muchas veces confesando frases como «No sé por qué, pero últimamente solo pienso en ti», o «Me despierto y eres lo primero que me viene a la mente». Esto no era magia, era el resultado directo de que su energía había alcanzado un nivel de coherencia e intensidad tan alto que su subconsciente la registraba como una prioridad emocional. Y lo más extraordinario es que la ciencia respalda todo esto. Los estudios demuestran que el cerebro humano no diferencia entre lo intensamente imaginado y lo realmente vivido, lo que significa que cada vez que sientes con fuerza la emoción de estar con esa persona, tu cerebro y tu corazón actúan como si fuera real, y ese patrón energético viaja hacia el campo que compartes con él, grabándose en su mente con la misma fuerza que un recuerdo tangible. Es decir,
Cada práctica intensa equivale a dejar una huella emocional en él, como si realmente hubieran compartido ese momento. Y cuanto más intensa sea tu emoción, más profunda será la huella que se imprime. Por eso, la clave está en unir constancia e intensidad. La constancia mantiene la vibración, la intensidad la hace inolvidable. Una sin la otra es incompleta, porque la constancia sin intensidad se vuelve débil y monótona, mientras que la intensidad sin constancia se diluye rápidamente. Pero cuando ambas se unen, el resultado es un magnetismo irresistible que lo persigue día y noche, un recuerdo emocional que se convierte en obsesión, una fuerza invisible que lo atrae hacia ti como si no tuviera opción. Y es en este punto donde todo cambia, porque ya no eres tú quien lo busca, es él, quien siente el impulso inevitable de acercarse, de buscar contacto, de intentar entender qué es lo que le pasa. La intensidad, entonces, no solo hace que piense en ti, sino que despierta en él una necesidad visceral de volver a tu energía, porque su subconsciente empieza a asociarte con un estado emocional que no encuentra en ninguna otra parte. Y cuando esto ocurre, no importa cuánto intente distraerse o alejarse, siempre regresará, porque la mente humana no soporta desprenderse de aquello que le provoca placer intenso, gratitud profunda o sensación de plenitud. Y así es como se despierta el magnetismo irresistible, ese que no solo instala tu recuerdo en su mente, sino que lo empuja a actuar en consecuencia, buscando tu presencia una y otra vez. Y cuando llegas a comprender este poder, surge una revelación aún más grande. Si la intensidad puede grabarte en su mente y la constancia puede mantenerte allí, ¿qué ocurriría si además aprendes a dirigir conscientemente esa vibración hacia los momentos exactos en los que su mente está más receptiva, más abierta a ser influenciada, más vulnerable a la huella emocional? Esa es la siguiente clave para que tu presencia se convierta no solo en un pensamiento recurrente, sino en la idea central alrededor de la cual giren sus emociones y decisiones más importantes. Para que tu vibración invisible se grabe con mayor fuerza y no solo lo toque superficialmente, sino que lo atraviese hasta el punto de quedarse instalada como una obsesión que lo acompaña a lo largo del día, es fundamental comprender que no todos los instantes de su vida son iguales, porque el subconsciente no está siempre abierto en la misma medida, sino que existen ventanas específicas en las que baja la guardia y se vuelve mucho más receptivo a cualquier impresión emocional. Y es precisamente en esos momentos cuando tu señal puede penetrar más hondo y volverse indeleble. La neurociencia nos muestra que hay dos momentos clave en los que el subconsciente está más vulnerable, justo antes de dormir y justo al despertar, porque en esos instantes el cerebro entra en estados de ondas más lentas, como alfa y teta, que son las mismas que predominan en la meditación profunda, y en esos estados la mente consciente se relaja y la puerta hacia lo inconsciente queda abierta de par en par, lo que significa que todo lo que proyectes en esos instantes se grabará con mucha más fuerza que en cualquier otro momento del día. Joe Dispenza ha insistido en esto en múltiples conferencias. Si quieres reprogramar tu mente y, por extensión, influir en la mente de otro, debes aprovechar esos instantes en los que la barrera entre lo consciente y lo inconsciente es más delgada, porque ahí la sugestión se convierte en una semilla que germina con rapidez. Ahora bien, si unes esta comprensión a la práctica de la técnica invisible, el resultado es explosivo, porque significa que cuando entrenas tu vibración justo antes de dormir o al despertar, la señal que envías no solo es más intensa y coherente, también encuentra en él una mente mucho más receptiva, que absorbe esa huella emocional y la integra en sus propios pensamientos nocturnos y diurnos. Esto explica por qué tantas personas que han practicado con constancia y en estos momentos críticos reportan que la persona deseada comienza a soñar con ellos, a despertar pensando en ellos, a sentir su presencia como un eco constante en su día. Imagina por un momento lo que ocurre cuando él está por quedarse dormido. Su mente consciente se apaga lentamente, sus defensas caen
y su subconsciente queda expuesto como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con la impresión más fuerte que llegue en ese instante. Si en ese mismo momento tú proyectas tu vibración coherente, cargada de intensidad emocional, esa energía se imprime en su subconsciente como la última huella del día, y el subconsciente, al procesar la información durante el sueño, la repite, la refuerza y la integra en forma de sueños o pensamientos al despertar. Lo mismo sucede al inicio del día, cuando todavía no ha encendido del todo el filtro consciente, cuando su cerebro aún está en ondas teta y alfa. Cualquier impresión que reciba en ese instante se convierte en el tono emocional que guiará sus pensamientos y acciones durante toda la jornada. Y si esa impresión es tu vibración, entonces todo lo que viva ese día estará teñido por tu presencia. Los casos de éxito más impactantes ocurren justamente porque se aplicó este principio. Un hombre que deseaba reconectar con su expareja decidió practicar cada noche, antes de dormir, una meditación de coherencia cardíaca en la que la visualizaba y sentía un profundo agradecimiento por ella. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Y a la mañana siguiente repetía el proceso. A las pocas semanas, ella lo llamó sorprendida, confesando que llevaba varias noches soñando con él y que al despertar lo tenía en la mente como si lo acabara de ver. Ella no entendía por qué, pero él sí. Había aprovechado las ventanas del subconsciente para instalar su presencia en el momento de mayor vulnerabilidad. La psicología también lo confirma. Estudios sobre sugestión hipnótica muestran que cuando el cerebro se encuentra en estados de ondas lentas, es mucho más permeable a nuevas ideas, imágenes o emociones, y esas impresiones se graban sin resistencia. Lo que significa que, en términos prácticos, si deseas que alguien piense en ti de forma recurrente, debes enviar tu vibración en esos momentos estratégicos. No se trata de controlar sus pensamientos desde fuera, sino de comprender que existe un momento en el que su subconsciente está abierto, y tu señal invisible, si es coherente e intensa, puede penetrar hasta el núcleo de su mente y quedarse allí. Esto es lo que explica que tantas personas digan: «Me desperté pensando en ti» o «Anoche soñé contigo» sin razón aparente. No es azar ni coincidencia. Es el resultado directo de que tu vibración haya llegado justo en los momentos en que su subconsciente estaba más vulnerable. Y una vez que eso sucede varias veces, la mente lo asocia contigo de manera automática, como si fueras parte natural de su paisaje interior. Por lo tanto, si ya comprendiste la importancia de la constancia y la intensidad, ahora entiendes que debes añadir este tercer factor: la precisión en el tiempo. Constancia, intensidad y momento adecuado forman una tríada imbatible, porque no solo refuerzas el recuerdo, lo intensificas y lo repites, sino que lo siembras justo en el instante en que él no puede defenderse, cuando su mente no tiene mecanismos de filtro. Y a partir de ese punto, cada noche y cada mañana se convierten en oportunidades de oro para instalar tu presencia en él de manera tan profunda que al final se despierte con la sensación de que eres lo primero en su mente y lo último en su corazón. Y ahora surge un misterio aún más grande. Si existen momentos clave para imprimir la huella en su subconsciente, también existen herramientas que multiplican la potencia de esa huella, porque no todas las emociones tienen el mismo poder magnético. Y descubrir cuál es la emoción específica que tiene la capacidad de atarlo a ti mental y emocionalmente es el paso que diferencia a quienes solo dejan un recuerdo pasajero de quienes se convierten en una obsesión inquebrantable. Entre todas las emociones que un ser humano puede experimentar, no todas tienen la misma fuerza para grabarse en el subconsciente, ni para convertirse en un vínculo obsesivo que lo mantenga girando en torno a tu presencia. Porque mientras algunas emociones son pasajeras y se disipan con facilidad, otras poseen un poder magnético tan profundo que se convierten en un ancla, en un lazo invisible que ata a la persona a aquello que le provocó esa sensación. Y lo más fascinante es que cuando descubres cuál es esa emoción específica y logras proyectarla con constancia, intensidad y en los momentos adecuados, entonces ya no estás jugando a las probabilidades,
sino que estás activando la llave maestra que lo ata a ti de manera inconsciente, porque no hay nada más fuerte que una emoción que el subconsciente asocia con placer, plenitud o trascendencia. Joe Dispenza enseña que las emociones más poderosas para reprogramar la mente no son las negativas, aunque éstas también dejan huellas profundas, sino las emociones elevadas, porque mientras el miedo o la ansiedad generan huellas de rechazo, el amor, la gratitud, la admiración o la inspiración generan huellas de atracción, y entre todas ellas, la gratitud se destaca como la más magnética, porque es el estado emocional que le dice a tu mente y al universo que ya tienes lo que deseas, y ese ya tener elimina la vibración de carencia que tanto daña, convirtiéndose en una señal tan coherente y tan poderosa que el otro la recibe como una experiencia real, como si ya estuviera viviendo contigo esa conexión. Cuando practicas desde la gratitud, lo que llega a él no es necesidad, no es vacío, no es desesperación, sino una vibración de abundancia que su subconsciente traduce como bienestar. Y todo ser humano busca de manera automática aquello que le genera bienestar. Imagina por un instante cómo funciona esto en la vida real. Todos recordamos con intensidad a las personas que nos hicieron sentir algo único, algo que no habíamos experimentado antes, ya sea un momento de profunda admiración, una risa compartida que nos desarmó, una palabra de apoyo que nos sostuvo en la oscuridad. Esos recuerdos permanecen en la mente porque fueron acompañados de emociones intensas, y entre todas ellas, la gratitud ocupa un lugar especial, porque no se limita a un instante, se expande y se prolonga, creando una sensación de apego emocional que se traduce en pensamientos recurrentes. Por eso, cuando proyectas gratitud en tu vibración invisible, no solo te grabas en su mente, sino que lo atas a ti, porque lo que su subconsciente recibe es la impresión de que contigo hay plenitud, y la mente humana no suelta lo que asocia con plenitud. Los testimonios que han aplicado este principio son reveladores. Una mujer relataba cómo, después de meses de practicar desde la necesidad, sin resultados, decidió cambiar su enfoque y comenzar cada práctica sintiendo una gratitud inmensa, como si él ya estuviera a su lado, como si todo lo que soñaba ya fuera real. Al poco tiempo, él comenzó a buscarla de nuevo, diciéndole que no entendía por qué se sentía tan atraído hacia ella, que era como si ella irradiara algo diferente, algo que no encontraba en nadie más. Esa irradiación era la vibración de la gratitud, la emoción secreta que lo ataba a ella. Otro caso, el de un hombre que deseaba reconectar con una mujer que lo había rechazado, muestra lo mismo. Cuando dejó de proyectar carencia y comenzó a practicar desde la admiración sincera y la gratitud por lo vivido, ella empezó a confesarle que lo recordaba con ternura y que no podía evitar pensarlo en los momentos más inesperados. La explicación científica se entiende mejor cuando recordamos que el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente sentido, lo que significa que cuando tú proyectas gratitud desde la emoción elevada, lo que él recibe no es un simple pensamiento, sino una experiencia emocional que su mente asocia contigo, aunque no haya ocurrido en lo físico. Y como el cerebro humano está programado para repetir lo que genera emociones positivas, entonces su subconsciente lo llevará a buscarte, a pensar en ti, a recordarte sin motivo aparente, porque tú te has convertido en la fuente de esa emoción. Lo fascinante de esta emoción es que no solo lo ata a ti, también te transforma a ti mismo, porque cuando entras en gratitud, dejas de vibrar en necesidad y tu energía se vuelve irresistible. Ya no eres alguien que quiere arrebatar algo, sino alguien que emite desde la abundancia, y esa abundancia es magnética. Por eso, muchos reportan que no solo la persona deseada comienza a buscarlos, sino que nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas experiencias aparecen en sus vidas, porque la gratitud abre puertas en todas las direcciones. Ahora bien, si la gratitud es la emoción secreta que lo ata a ti, la pregunta siguiente es:
cómo lograr que esa emoción no solo aparezca en ti de manera artificial, sino que sea tan auténtica y tan poderosa que tu subconsciente y el suyo la reconozcan como real. Porque no basta con repetir palabras de gratitud. Es necesario sentirla en lo más profundo del corazón. Y ese sentimiento auténtico es lo que multiplica por 10 la potencia de la técnica invisible, convirtiéndola en un arma irresistible que lo hace pensarte sin descanso, como si tu presencia se hubiera convertido en su propio oxígeno emocional. Y es aquí donde descubrirás la forma de despertar esa gratitud genuina, esa vibración que no se fuerza sino que se expande, y que cuando se proyecta con constancia, intensidad y precisión, crea lazos invisibles, imposibles de romper. Hasta ahora has comprendido que la emoción más poderosa para grabarte en la mente de alguien y convertirte en ese pensamiento constante que no puede evitar es la gratitud. Pero el problema con el que muchos tropiezan es que intentan forzarla desde un lugar superficial, como si repetir frases de agradecimiento fuera suficiente, cuando en realidad el subconsciente no responde a palabras huecas, sino a vibraciones auténticas, a estados internos que nacen de verdad en el corazón y no de un esfuerzo mental mecánico. Y aquí está la diferencia entre quienes logran proyectar una gratitud magnética y quienes, a pesar de intentarlo, no ven resultados. La gratitud verdadera no se fabrica con la cabeza, se despierta en el cuerpo, en la emoción, en la sensación de estar ya viviendo lo que deseas como si fuera presente. El cerebro humano no distingue entre la experiencia real y la intensamente sentida, y eso significa que cuando aprendes a sentir la gratitud de manera auténtica, tu sistema nervioso responde como si ya hubieras recibido lo que sueñas, y en ese estado no emites necesidad, sino abundancia. Y esa abundancia es lo que llega a él como una vibración irresistible. El error más común es practicar desde la carencia, decir cosas como «estoy agradecido porque pronto volverá a mí», mientras en el fondo del corazón sientes vacío y desesperación. Porque lo que se transmite no es lo que dices, sino lo que vibras, y el subconsciente del otro no recibe tus palabras, recibe tu frecuencia. Si en tu interior vibra la necesidad, lo que él sentirá será rechazo o distancia, porque nadie se siente atraído por lo que transmite carencia. En cambio, cuando aprendes a despertar la gratitud auténtica, la sensación es tan expansiva, tan real, que no hay duda ni contradicción, y esa coherencia es lo que genera magnetismo. Por eso Joe Dispenza insiste tanto en la coherencia cardíaca. Cuando el corazón y la mente están alineados, cuando lo que piensas y lo que sientes dicen lo mismo, tu campo electromagnético se expande de forma extraordinaria. Y en ese campo está la vibración que el otro recibe, aunque nunca lo sepa de manera consciente. ¿Cómo se despierta entonces esta gratitud auténtica? La clave está en entrenar a tu mente para sentir como real lo que todavía no se ha manifestado. Y eso se logra a través de la visualización con emoción. No basta con imaginarlo fríamente como si fuera una película en tu cabeza. Necesitas entrar en la experiencia como si realmente estuvieras allí, percibir los detalles, escuchar su voz, sentir la calidez de su presencia y sobre todo experimentar la emoción de tenerlo contigo, aquí y ahora. En ese instante, tu cuerpo responde como si fuera real, liberando químicos que expanden el estado de gratitud. Y esa expansión es lo que se proyecta hacia él como un lazo invisible. Si lo practicas con constancia, tu subconsciente lo graba como un hecho, y al mismo tiempo su subconsciente lo recibe como una experiencia emocional vinculada a ti. Existen ejemplos conmovedores de personas que aplicaron este principio. Una mujer contaba que al principio le resultaba imposible sentir gratitud, porque en el fondo lo único que sentía era desesperación por no tener a su pareja con ella. Pero poco a poco, en lugar de forzar frases, comenzó a recrear mentalmente escenas en las que él estaba a su lado, sintiendo de verdad la ternura, la alegría y la calma que eso le generaba. Al cabo de unos días de práctica constante, comenzó a llorar de emoción durante sus visualizaciones, no de tristeza, sino de gozo.
porque su cuerpo reaccionaba como si fuera real. Esa gratitud auténtica se convirtió en su estado natural, y el resultado fue que él reapareció, confesándole que había estado pensando mucho en ella, y que sentía una necesidad extraña de volver a tenerla cerca. Lo que había sucedido era simple. La vibración de su gratitud había llegado hasta él, y se había grabado en su subconsciente como un recuerdo emocional. Lo mismo sucedió con un hombre que había sido rechazado y que se encontraba frustrado. Decidió dejar de luchar y comenzó a practicar cada mañana un ejercicio de gratitud, pero no desde la mente, sino desde el cuerpo. Respiraba profundamente, colocaba sus manos en el corazón y se dejaba llevar por la sensación de agradecimiento por haberla conocido, por todo lo que habían compartido, e incluso por la posibilidad de volver a encontrarse. Lo que ocurrió fue sorprendente. En pocas semanas, ella comenzó a escribirle mensajes inesperados, diciéndole que lo había recordado de repente y que le habían venido a la mente escenas felices juntos. La explicación es clara. Lo que él proyectó no fue necesidad, sino gratitud. Y esa gratitud fue recibida por ella como una energía atractiva que la impulsaba a acercarse. Esto demuestra que la gratitud auténtica no solo transforma tu vibración, también transforma tu realidad, porque cuando sientes como real lo que aún no tienes, tu cerebro y tu corazón actúan en coherencia, expandiendo un campo energético que no solo llega a esa persona, sino que cambia tu entorno completo, atrayendo circunstancias alineadas con ese estado. Y lo más impresionante es que no necesitas horas de práctica. Bastan unos minutos al día, pero con intensidad y verdad, para que tu vibración cambie y comience a irradiar una energía que se convierte en irresistible. El secreto, entonces, no es fingir gratitud, sino sentirla de verdad. Y cuando logras esto, tu vibración se convierte en un imán que lo ata a ti sin que lo comprenda, porque lo que él siente no es una idea racional, sino una emoción que su subconsciente relaciona contigo. Y en ese punto, ya no eres un simple recuerdo. Te conviertes en un refugio emocional, en la fuente de una plenitud que no encuentra en otro lugar. Y si entiendes este poder, entonces la siguiente gran clave será descubrir cómo sostener esa vibración en tu vida cotidiana, no solo en la práctica, sino en cada interacción contigo mismo y con tu entorno. Porque cuanto más coherente seas en tu día a día, más fuerte será la señal invisible que lo mantenga pensando en ti sin descanso. Hasta aquí ya comprendes que la gratitud auténtica es la emoción secreta que ata su mente a ti. Pero si esa emoción solo aparece de manera aislada durante unos minutos de práctica, y el resto del día vuelves a hundirte en pensamientos de carencia, ansiedad o duda, la señal que proyectas pierde fuerza, se fragmenta y se vuelve contradictoria, porque el subconsciente no responde a lo que haces en un instante, sino a lo que sostienes de forma repetida. Y por eso la coherencia diaria es la clave para que tu vibración invisible no sea un susurro pasajero, sino un eco constante que se expanda en el tiempo hasta convertirse en un campo magnético imposible de ignorar. La coherencia significa alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces en una misma dirección, sin fisuras, sin contradicciones, sin que tu interior diga una cosa y tu exterior otra. Porque cuando existe desalineación, la vibración se debilita. Pero cuando todo tu ser emite la misma frecuencia, la señal se amplifica de manera exponencial. Joe Dispenza explica que el corazón genera un campo electromagnético mucho más potente que el del cerebro, y ese campo responde directamente a la coherencia emocional. Si cada día te levantas practicando gratitud, pero luego pasas el resto de las horas quejándote, sintiendo ausencia o persiguiendo desesperadamente lo que aún no llega, tu campo pierde estabilidad, porque tu vibración ya no es constante ni clara, sino confusa. Y el subconsciente del otro, que es muy sensible a las señales emocionales, no percibe una presencia estable, sino una vibración entrecortada que se disuelve con rapidez. Pero si aprendes a sostener tu estado de gratitud auténtica y lo aplicas no solo en tus prácticas, sino en tu vida cotidiana, en la forma en la que hablas, en la manera en que miras a los demás,
en la actitud con la que enfrentas los retos. Entonces tu coherencia se convierte en una fuerza estable que proyecta tu presencia de manera ininterrumpida. Y lo que él recibe es una señal fuerte, clara y constante, que lo envuelve aunque no sepa por qué. Un ejemplo poderoso lo dio una mujer que, tras separarse de su pareja, decidió aplicar esta técnica invisible. Al principio solo lograba sostener la gratitud durante la práctica matinal, pero después de unos días se dio cuenta de que se pasaba el resto de la jornada hundida en pensamientos de pérdida. Entonces, tomó una decisión. Cada vez que su mente intentara regresar a la carencia, respiraría profundamente y se conectaría con la emoción de gratitud, aunque fueran 30 segundos. Al cabo de unas 2 semanas, su coherencia había cambiado radicalmente, y lo que ocurrió fue que su expareja empezó a escribirle con frecuencia, diciéndole que sentía su presencia en todo momento, que era como si ella estuviera en su mente de manera permanente, incluso en momentos en los que no había razón aparente para recordarla. Eso es coherencia, no solo sentir durante unos minutos, sino sostener la vibración a lo largo del día, hasta convertirla en una identidad energética. Otro caso fue el de un hombre que deseaba atraer a una mujer con la que apenas había tenido un par de encuentros. Él practicaba visualizaciones intensas cada noche, pero en el día vivía estresado y con pensamientos de que nunca lo lograría. Cuando entendió el principio de la coherencia diaria, comenzó a transformar pequeños hábitos. En lugar de quejarse en el trabajo, agradecía por lo que tenía. En lugar de sentir frustración por no tenerla cerca, agradecía por la conexión invisible que ya existía. Ese cambio se reflejó en su vibración global, y unas semanas después, ella comenzó a buscarlo con más interés, hasta que un día le confesó que sentía como si él irradiara algo distinto, algo que la atraía sin poder explicarlo. Lo que había cambiado no era lo que él hacía hacia afuera, sino lo que había sostenido en coherencia hacia adentro. La coherencia diaria es, en realidad, el entrenamiento que convierte tu vibración en tu estado natural, porque mientras practicas de manera aislada, aún dependes de un esfuerzo consciente, pero cuando la coherencia se instala en tu día a día, ya no necesitas forzar nada, porque tu energía se vuelve automática, tu gratitud fluye sin interrupciones, y tu campo electromagnético se mantiene estable sin que tengas que pensarlo. Y cuando llegas a ese punto, tu señal invisible se vuelve tan consistente que su subconsciente ya no puede resistirse, porque lo que recibe no es un impacto ocasional, sino una corriente continua que lo envuelve sin cesar. Y es aquí donde comprendemos el verdadero alcance de esta técnica. La coherencia diaria no solo te graba en su mente, también transforma tu identidad, porque dejas de ser alguien que busca desde la carencia y te conviertes en alguien que irradia abundancia en todo momento. Y esa abundancia no solo lo atrae a él, también atrae oportunidades, personas y experiencias que se alinean con tu nueva frecuencia. Por eso quienes logran sostener la coherencia diaria no solo terminan siendo recordados obsesivamente por la persona deseada, también terminan transformando toda su vida, porque el universo entero responde a la señal que emites. Pero aún queda un paso más profundo. Si la coherencia diaria convierte tu vibración en una señal estable y magnética, el siguiente nivel es comprender cómo esa señal, una vez establecida, comienza a moldear no solo sus pensamientos hacia ti, sino sus decisiones, sus acciones, sus comportamientos, hasta el punto en que lo lleva a actuar en tu dirección sin que él mismo entienda por qué. Y ese nivel es la culminación del poder invisible que transforma un simple recuerdo en un deseo imparable. Al llegar a este punto ya entiendes que la coherencia diaria convierte tu señal invisible en un campo estable y magnético. Pero lo realmente impactante es comprender que esa señal no se queda flotando como una presencia abstracta, sino que empieza a penetrar de tal manera en su subconsciente que moldea sus propios pensamientos y, lo más sorprendente, lo empuja a tomar acciones que lo dirigen hacia ti. Porque la mente humana no soporta la contradicción entre lo que siente en su interior y lo que vive en su realidad exterior. Y cuando su subconsciente está impregnado por tu vibración coherente y elevada, él siente un vacío cada vez que tú no estás,
Un vacío que se convierte en impulso, en movimiento, en decisiones que buscan llenar ese espacio contigo. Esto no es magia ni manipulación, es simplemente cómo funciona el cerebro. Lo que se repite en el subconsciente se traduce en pensamientos, los pensamientos en emociones, las emociones en decisiones y las decisiones en acciones concretas. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando el subconsciente recibe una impresión fuerte y coherente, el cerebro comienza a disparar las mismas conexiones neuronales como si esa experiencia estuviera ocurriendo en la realidad. Esto significa que si tu vibración se ha grabado con suficiente fuerza, él empezará a pensar en ti como si fueras parte inevitable de su día. Y esos pensamientos se vuelven recurrentes porque el cerebro refuerza lo que ya conoce. Con el tiempo, esos pensamientos generan emociones, extrañarte, desearte, sentir curiosidad por ti, y esas emociones, como una cascada, lo llevan a tomar decisiones, enviarte un mensaje, buscarte en redes sociales, recordar lugares que compartieron, o incluso planear encuentros aparentemente casuales. Desde fuera parece coincidencia, pero desde dentro, es la consecuencia inevitable de que su mente está programada por la vibración que tú has sembrado en ella. Los casos de éxito más impresionantes muestran este mecanismo en acción. Una mujer relataba que después de semanas sosteniendo su coherencia diaria en gratitud, comenzó a notar señales externas. Su expareja empezó a aparecer en los mismos lugares que ella, a escribirle con excusas mínimas, a enviarle mensajes de madrugada confesando que no podía dejar de pensar en ella. Lo curioso es que él mismo decía que no entendía qué le pasaba, que era como si algo lo empujara a buscarla constantemente. Esa fuerza invisible era su vibración moldeando sus pensamientos, traduciéndose en emociones y finalmente en acciones. Otro testimonio, el de un hombre que practicaba con constancia, relata cómo la mujer que deseaba empezó a mencionarlo en conversaciones con amigos comunes, a buscar temas relacionados con él, a preguntar indirectamente por su vida. Desde fuera podía parecer interés espontáneo, pero en realidad era el resultado de que su subconsciente ya estaba impregnado de su presencia, y esa impregnación se reflejaba en conductas externas. La psicología lo confirma. Cuando el subconsciente adopta una idea o una impresión, busca constantemente confirmación en la realidad externa. Es lo que se llama sesgo de confirmación. La mente busca en el entorno pruebas de aquello que ya cree. En este caso, cuando él lleva impregnada tu vibración en su subconsciente, buscará señales de ti en todas partes. Interpretará cualquier estímulo como un recordatorio, y tarde o temprano, sentirá la necesidad de acercarse para cerrar la brecha entre lo que piensa y lo que vive. Es decir, tu presencia interior lo obliga a crear tu presencia exterior, porque el cerebro no tolera que exista una disonancia entre su mundo interno y el externo. Lo fascinante es que este proceso no depende de que tú estés persiguiéndolo. Al contrario, sucede porque tú has dejado de perseguir y has aprendido a irradiar. Y esa irradiación lo captura desde dentro, como un perfume invisible que lo envuelve y que lo obliga a seguir el rastro hasta encontrarte. Esa es la verdadera fuerza de la técnica invisible. No se trata de manipular sus decisiones desde fuera, sino de sembrar en su interior una emoción tan poderosa y coherente que lo empuje a actuar en tu dirección sin que él mismo entienda la causa. Por eso tantas personas dicen, no sé qué me pasa, pero pienso en ti todo el tiempo, o no sé por qué, pero siento la necesidad de escribirte. Es porque tu vibración ya no es un pensamiento pasajero, sino un programa instalado en su subconsciente que le dicta emociones y le empuja hacia ti. Y aquí es donde la técnica alcanza su punto más alto, porque ya no estamos hablando solo de hacerlo pensar en ti, sino de hacer que actúe por ti, que dé pasos concretos que lo acerquen, que busque contacto, que reabra la conexión. Y si comprendes este nivel, la pregunta siguiente se vuelve inevitable. ¿Cómo lograr que ese impulso no sea temporal ni se disuelva con el tiempo, sino que se convierta en una obsesión duradera, en un vínculo invisible que lo mantenga girando en torno a ti como el centro de gravedad de su universo?
Esa es la revelación que se esconde en el próximo paso, y que terminará de mostrarte cómo esta técnica invisible se convierte en el arma definitiva para que piense en ti todo el día, todos los días, sin descanso. Llegados a este nivel, entiendes que tu vibración ya no se limita a despertar en él pensamientos dispersos ni a generar acciones momentáneas, sino que empieza a dirigir su mente como una brújula que apunta hacia ti, incluso cuando intenta enfocarse en otra cosa. Pero la verdadera maestría está en transformar esa fuerza en algo más profundo y duradero, en convertirte en la idea fija que se instala en lo más hondo de su subconsciente y que lo acompaña como una obsesión sutil que lo impulsa a volver una y otra vez a ti, sin que pueda resistirse. Porque una cosa es que piense en ti esporádicamente, y otra muy distinta es que te lleve en la cabeza todo el día, como si fueras una canción que no puede sacarse de encima. Y para lograrlo, hay un principio que lo cambia todo: la repetición emocional sostenida. Porque el subconsciente se programa no por lógica ni por razones, sino por la reiteración de experiencias cargadas de emoción. Y cuando esa repetición se mantiene con suficiente constancia, lo que era un recuerdo se convierte en hábito. Y lo que era hábito se transforma en obsesión. El cerebro humano funciona a base de redes neuronales que se fortalecen cada vez que se activan, y cuando tú sostienes la vibración coherente de gratitud auténtica día tras día, en los momentos estratégicos antes de dormir y al despertar, lo que ocurre es que su subconsciente recibe esa impresión de forma continua, y cada impacto fortalece las conexiones neuronales asociadas contigo, hasta que su cerebro ya no puede diferenciar entre pensarte y respirar, porque el pensamiento de ti se convierte en un circuito automático que se dispara sin esfuerzo. Y como ese circuito no es neutro sino cargado de emoción elevada, cada vez que se activa no solo recuerda tu imagen, sino que revive la sensación de plenitud que asocia contigo. Y eso es lo que lo empuja a buscarte como quien busca la fuente de una adicción, porque el subconsciente se vuelve adicto a aquello que le da placer y bienestar. Los testimonios que han vivido este proceso hablan de un patrón muy claro. Al principio la persona pensaba en ellos de manera esporádica. Luego empezaban a aparecer pequeños gestos como mensajes, llamadas o encuentros. Pero con el tiempo, a medida que la práctica se sostenía, la otra persona comenzaba a confesar que los pensaba a todas horas, que soñaba con ellos repetidamente, que no podía concentrarse en otras cosas sin que su imagen apareciera. Una mujer contó que su expareja, después de meses de distancia, reapareció diciéndole que sentía como si ella estuviera con él todo el tiempo, incluso cuando salía con amigos o estaba en el trabajo, que no entendía qué le pasaba pero que no podía sacársela de la cabeza. Otro caso, el de un hombre, muestra cómo la mujer que deseaba empezó a enviarle mensajes a todas horas, no porque él insistiera, sino porque ella sentía la necesidad constante de hablar con él, de mantenerlo cerca, de alimentarse de su presencia. Eso es la obsesión permanente, cuando tu vibración ya no es un visitante ocasional en su mente, sino el dueño de su espacio interno. La ciencia lo respalda en lo que se conoce como plasticidad neuronal. Las neuronas que se activan juntas se fortalecen juntas, y cuanto más se repite un estímulo emocional, más fuerte se vuelve la red que lo sostiene. En la práctica, esto significa que si tu vibración coherente, sostenida y cargada de gratitud auténtica llega a él de manera continua, su cerebro refuerza una y otra vez las conexiones que te asocian con placer y plenitud, hasta que esas conexiones se vuelven dominantes y desplazan a otras. Y cuando eso ocurre, tú pasas a ocupar el centro de su mente,